se burlaban de mi acento todos los días. Y silenciosamente recogí evidencia en un archivo que finalmente expuso lo que muchos prefirieron permanecer en silencio. Me llamo Li Wei. Tengo 29 años, y hace poco más de un año me mudé a España desde China. Crecí en Shanghái, estudié sistemas de datos y finanzas, y pasé los primeros años de mi carrera trabajando para clientes europeos de forma remota. El traslado a Valencia, en la Comunidad Valenciana, vino con una oferta laboral en Datosure Consultoría, una empresa que no es gigantesca, pero sí estable, con buena proyección. Desde el primer día me sentí cómodo. La gente era amable, el trabajo me desafiaba y por fin podía dejar de trabajar de noche para adaptarme al horario europeo. Tenía mi propio escritorio, un apartamento modesto pero luminoso, y fines de semana que realmente se sentían como fines de semana. Mi español es fluido, lo hablo desde el instituto, pero tengo acento. No muy marcado, pero lo suficiente para que, de vez en cuando, alguien me preguntara: ¿de dónde eres originalmente? Y está bien. Es curiosidad, no mala intención. Casi siempre. El equipo era diverso, al menos en los informes mensuales. Pero en la práctica, la mayoría eran nacidos en España, blancos, con trayectorias muy parecidas. Yo era el único asiático en la oficina, y creo que también el único que venía de fuera de Europa. Al principio, eso no me molestaba. Tampoco me hacía sentir diferente. Pero con el tiempo aprendí algo: a veces, lo que agota no es lo evidente, sino lo pequeño. Lo diario. Lo que no parece gran cosa, hasta que se repite. Como cuando una compañera me llamó Beichi durante 3 semanas, hasta que le dije que no era mi nombre. Como cuando alguien imitó mi forma de decir estadística en la reunión de equipo. Como cuando otro preguntó si había comido pato laqueado con desayuno. Yo me reía. O fingía hacerlo. Porque, ¿qué iba a hacer? En mi país también nos enseñan a evitar la confrontación, a mantener el ambiente. Así que no dije nada. Pero luego llegó Nicolás Ramírez. Nicolás no era mi jefe. Ni siquiera estaba en mi departamento. Él estaba en marketing, yo en analítica. Pero compartíamos planta, cocina, ascensor y demasiadas reuniones conjuntas. Era ruidoso, confiado, siempre hablaba por encima de los demás. El típico que dice yo soy muy directo justo antes de decir algo que no debería. Al principio eran bromas. Como una vez que pasé por su escritorio y soltó: cuidado. Kelly viene directo de Wall Street con acento de Kung Fu. Me reí. No le di importancia. Pero después fue cada semana. Nicolás empezó a imitar mi voz durante las reuniones grupales. No de forma cruel, pero sí para que los demás rieran. Una vez dije: he actualizado el informe final, y él repitió en tono caricaturesco: he actualizado el informe. Con acento forzado. Cabeceando como muñeco. La gente se rió. Yo también. Por fuera. Pero debajo de la mesa, tenía las manos tensas. No dije nada. ¿Por qué? ¿Qué iba a decir? Disculpa, ¿eso suena racista? ¿Puedes no burlarte de cómo hablo? Parecía pequeño. Y no quería ser el sensible. Además, era nuevo. Estaba con visa. Sin familia aquí. No era solo cuestión de orgullo. Era cuestión de mantener el empleo. Pero lo que no sabía entonces, era que esto solo era el principio. Lo que más me sorprendía de Nicolás era lo bien que sabía mantenerse justo en el límite. Siempre remataba sus comentarios con una sonrisa o con un "es una broma, hombre", como si eso lo hiciera todo aceptable. Y tal vez lo hubiera sido, si hubiera ocurrido una vez o dos. Pero con Nicolás, nunca paraba. Un día estábamos en la cocina. Solo estábamos él, yo, y algunos más esperando que la cafetera se dignara a terminar su ciclo eterno. Yo estaba hablando con Clara, de recursos humanos, sobre un dashboard que se había desincronizado en el servidor del cliente, y dije algo como: creo que es un problema de actualización del viernes. Nicolás, sin perder ni un segundo, se giró y soltó: ese acento, tío, me encanta. Es como ver una serie coreana con subtítulos en Excel.
Me quedé en blanco. Clara rió con incomodidad. Otro compañero soltó una risa corta y desvió la mirada. Yo sonreí, forzado. Una sonrisa de esas que practicas delante del espejo solo para no parecer molesto. Después de eso empezó a llamarme LW, como si fuera un rapero. A veces me decía Wei-chan, otras el ninja de las macros. Y sí, sé que sobre el papel parecen bromas. Pero cuando vienen siempre de la misma persona, todas las semanas, y siempre provocan risas a costa tuya, dejan de sentirse como bromas. Lo peor era que lo hacía en público. No eran cuchicheos a mis espaldas. Era delante de todos, en reuniones, en correos, incluso a veces en presentaciones con clientes. Nicolás había convertido esto en un juego, un espectáculo. Una vez, en una comida de equipo, nos hicieron presentarnos con un dato curioso sobre nosotros. Cuando me tocó, dije. Hice buzo durante 5 años cuando era adolescente. Nicolás, desde el otro extremo de la mesa, sonrió y gritó. Obvio. Eso viene en el paquete, ¿no? Todos rieron. Yo no entendí bien qué era lo gracioso. ¿Por qué soy chino? ¿Por qué encajo en el estereotipo? Asentí. Sonreí. Pero por dentro, empecé a contar. ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cuántos meses llevaba esto? ¿Cuántas personas habían presenciado sus comentarios y no dijeron nada? Siempre era lo mismo, demasiadas. Un viernes por la tarde, después de una reunión donde Nicolás volvió a invitarme al decir significancia estadística, como si fuera un personaje de dibujos animados, me senté frente a mi pantalla sin saber qué estaba haciendo. Ni siquiera recordaba qué tarea tenía abierta. Pensé en ir otra vez a recursos humanos. Ya lo había intentado meses antes, cuando Nicolás escribió en Slack que probablemente yo soñaba en SQL mandarín. Le escribí a Lucía, una técnico de recursos humanos, y me respondió, literalmente. Nico es muy expresivo. No creo que lo haga con maldad. Ese mensaje aún está en mi bandeja. Sin leer. Y me empecé a preguntar si alguien, alguna vez, se tomaría esto en serio. Una semana después, pasó algo que cambiaría todo. Y me hizo darme cuenta de que la actitud de Nicolás no era ignorancia casual. Era parte de un patrón. Y ese patrón estaba documentado. Lo que cambió todo no fue una broma, ni una reunión, ni un correo. Fue una conversación casual en la cocina un miércoles cualquiera, mientras la máquina de café parpadeaba con ese mismo error de siempre. Andrea Morales, del Departamento de Cumplimiento Normativo, estaba junto al frigorífico, fingiendo decidir entre leche de avena o de soja. No éramos amigos ni mucho menos, pero nos habíamos cruzado en más de una ocasión. Era observadora, de esas personas que no dicen mucho, pero cuando lo hacen, hay que escucharlas. Se giró lentamente y me preguntó, casi en voz baja. ¿Te han dicho algo de recursos humanos sobre Nicolás? Me sorprendió la pregunta. No porque fuera rara, sino por el modo en que lo dijo. Como si ya supiera la respuesta. Hablé con Lucía hace tiempo. Me dijo que él era solo así. Bromista. Andrea asintió con una expresión de figúrate. Luego se acercó un poco más, miró por encima del hombro para asegurarse de que estábamos solos, y dijo. No eres el primero. La miré sin entender. ¿Cómo dices? El verano pasado, ¿recuerdas a Ravi? El becario de ingeniería que vino de la Politécnica. Claro que lo recordaba. Callado, brillante, con ideas que siempre iban 2 pasos por delante. Estuvo 3 meses. Luego desapareció sin despedirse. Nicolás le llamaba, el técnico del SAT, delante de los clientes. Hacía chistes sobre el core y le preguntaba si sus padres tenían tienda de móviles. Ravi presentó una queja formal. La vi. Pero como el padre de Nicolás es inversor externo de la empresa, se quedó en una advertencia. Todo se tapó. Ravi no volvió. Me quedé helado. Por un segundo, todo se me removió. No estaba exagerando. No era hipersensible. Era parte de algo repetido. Algo que ya había pasado, y se había permitido.
¿Y nadie dijo nada? Pregunté. Andrea se encogió de hombros. Tienen miedo. Nicolás no es jefe, pero tiene peso. Y claro, su apellido ayuda. De repente, el café ya no me interesaba. Lo dejé a medio llenar. Andrea continuó. No quiero meterte presión. Solo digo, si decides hablar de nuevo, guarda todo. Fechas. Pantallazos. Nombres. Sin eso, se pierden en tecnicismos. No era un consejo. Era una advertencia. Una advertencia cansada, como si ya lo hubiera visto demasiadas veces. Me dio una palmadita leve en el brazo y se fue. Sin más. Tranquila. Pero directa. Esa noche, abrí un Excel en blanco. Le puse nombre. Incidentes, Nicolás Ramírez. 4 columnas, fecha, incidente, testigos, comentarios. Y empecé a escribir. Esa noche no dormí mucho. No porque tuviera miedo, no exactamente, sino porque no podía dejar de pensar. Repasaba mentalmente cada reunión, cada frase, cada momento en que me había reído por compromiso para no quedar como el aguafiestas. Pensaba en rabia. Lo recordaba en las reuniones, tomando notas en silencio, entregando soluciones antes que nadie. También recordaba cuando Nicolás le preguntó si sabía arreglar routers porque era indio. Todos nos reímos nerviosamente. Yo también. Y ahora me preguntaba, ¿por qué? A la mañana siguiente, llegué temprano. No mucho. Lo suficiente para evitar los saludos forzados junto al ascensor. Encendí el portátil, abrí el Excel que había iniciado la noche anterior, y le di un título más formal. Incidentes, Nicolás Ramírez. Empecé a llenar filas. 3 de febrero, habla como de película china en reunión de seguimiento. 9 de febrero, Slack, Li debe tener macros en mandarín. 15 de febrero, Kung Fu financiero durante comida de equipo. 28 de febrero, corrección burlona de estadística en junta mensual. 3 de marzo, parodia en videollamada con cliente. Y eso solo con las fechas que recordaba bien. Al principio dudé, estoy exagerando, ¿esto realmente se puede denunciar? Pero al ver todo en orden, con fechas, contexto y testigos, la duda desapareció. Era un patrón claro. Y además, no era un patrón nuevo. Lo confirmé cuando hablé con Carlos, del departamento financiero. No éramos cercanos, pero habíamos trabajado juntos en una auditoría el trimestre anterior. Sabía que era sensato y directo. Durante la comida, le pregunté, ¿alguna vez te incomodó cómo Nicolás me habla? Carlos levantó la vista del tupper. ¿Te refieres a lo del acento? Sí. Lo noté. Todos lo notamos. Me quedé callado un momento. Luego solté. Estoy pensando en presentar una queja formal. Carlos cortó un tomate con su tenedor. Sinceramente, deberías hacerlo. Esa frase fue todo lo que necesitaba. Para el viernes, ya tenía 19 entradas documentadas. Añadí capturas de pantalla de Slack, recordatorios de reuniones, incluso testigos presentes. Algunas personas, como Clara y Marta, habían estado en múltiples incidentes. Andrea me ayudó con un fragmento del manual interno de la empresa que decía textualmente: la conducta verbal repetida basada en nacionalidad, acento u origen puede constituir acoso, incluso si se presenta como humor. La palabra humor estaba en cursiva. Venía así en el documento original. Ese fin de semana escribí un resumen en Word, una sola página, clara, estructurada, sin adornos. Incluía 4 puntos clave. Tabla con fechas. Solicitud explícita. Solicito una revisión imparcial por parte del equipo de recursos humanos sobre la conducta verbal de Nicolás Ramírez hacia mí, que se extiende durante más de 6 meses. Adjunto evidencia que refleja un patrón de comentarios despectivos relacionados con mi nacionalidad y acento, lo que ha creado un entorno laboral hostil. Fue la primera vez que usé esa frase, entorno laboral hostil. Se sentía extraña, pero también exacta.
El lunes por la mañana, a las 9:03, envié el correo a Recursos Humanos, con copia a Andrea Morales y copia oculta a mí mismo. Después, abrí un Excel diferente y seguí trabajando, como si fuera un lunes cualquiera. El martes por la mañana, algo en la oficina se sentía distinto. No era un cambio obvio. Nadie dijo nada. Pero el aire pesaba menos. Las conversaciones bajaban de volumen al pasar cerca de mi escritorio. Algunas miradas duraban medio segundo más de lo normal. Y lo más extraño, Nicolás no se dirigió a mí en toda la mañana. A las 11:07 recibí un correo. Asunto: confirmación de revisión, queja presentada. De Trina Gallego, Recursos Humanos. Trina era nueva. La habían contratado hacía poco para reforzar el equipo de recursos humanos. No la conocía bien, pero su reputación era de seriedad y de no callarse ante nada. El mensaje era breve, pero claro. Gracias por enviar tu documentación. El caso será revisado de forma imparcial. Te convocaremos a una entrevista formal. Agradecemos tu confianza. La palabra confianza me llamó la atención. Era la primera vez que alguien en la empresa usaba esa palabra conmigo. Más tarde ese mismo día, Andrea pasó por mi escritorio. No dijo nada. Solo golpeó suavemente 2 veces con el borde de su taza en la mesa. La misma señal que me había dado semanas atrás. A los pocos minutos, Carlos me escribió por Slack. Me han citado también. Voy a decir exactamente lo que vi. Luego Marta me dejó una nota adhesiva en el monitor. Perdón por haberme reído. No lo encontré gracioso. Solo no sabía cómo frenarlo. Y entonces comenzaron los mensajes inesperados. Uno de Javier, un técnico de soporte con el que apenas había cruzado palabras. Si necesitas respaldo, yo estaba en esa reunión del 15. Me pareció horrible. Y otro de Isabel, del área de proyectos. Gracias por hablar. Lo que hiciste necesitaba pasar. Era como si hubiera quitado una tapa de presión. Lo que había callado todo este tiempo, por miedo, por costumbre, por complicidad pasiva, ahora empezaba a salir. Pero el momento más impactante llegó a última hora. Cuando ya guardaba mis cosas, Esteban, un ingeniero senior que llevaba más de 10 años en la empresa y con quien apenas había intercambiado saludos, se me acercó. Tú sabes que no es la primera vez, ¿verdad? Dijo sin más. Lo miré en silencio. Hace 2 años, Nicolás hacía lo mismo con Oscar Len. ¿Te suena? Asentí. Recordaba a Oscar. Trabajaba en soporte técnico. También asiático. Siempre eficiente, siempre discreto. Se fue de la empresa en 6 meses. Nicolás le llamaba Lynn del router. Delante de todos. Cada día. Nadie dijo nada. Ni yo. Y se fue, dejándome con una verdad que ya no se podía ignorar. Esa noche abrí de nuevo mi Excel. Añadí una pestaña nueva. Incidentes anteriores, otros empleados. Y allí escribí 3 nombres. Oscar Lin. Ravi Patel. Li Wei. Ya no era solo mi historia. Era la historia de todos los que no pudieron o no se atrevieron a hablar. Y esta vez, nadie iba a enterrarla. Mi reunión con recursos humanos fue al día siguiente a las 10 de la mañana. Duró exactamente 43 minutos. Trina Gallego me recibió con tono sereno y una libreta ya abierta. Tenía mi informe impreso, con varias páginas marcadas con post-its de colores. Me hizo sentar en una de las pequeñas salas de reuniones de cristal, esas donde la privacidad es más simbólica que real. Aún así, la conversación fue respetuosa. Sin prisas. Sin rodeos. Me pidió que hablara primero. Relaté todo desde el principio, sin dramatizar, pero sin suavizar tampoco. Mantuve la voz firme, clara. No añadí opiniones. Solo datos. Fechas. Palabras exactas. Cuando terminé, ella hojeó las páginas y comenzó a hacer preguntas.
¿Le pediste directamente a Nicolás que dejara de hacer comentarios? Sí. 2 veces. Una después de una reunión, otra tras una comida de equipo. Se rió. Me dijo que no era para tanto. ¿Tienes registros de esos encuentros? Algunos están en Slack. También tengo anotadas las fechas y quién estaba presente. ¿Informaste previamente a algún supervisor? No. No pensé que sirviera de nada. Trina tomó nota, con calma, sin emitir juicio. Después cerró la libreta. Gracias, Li Wei. Apreciamos tu claridad. Vamos a seguir con entrevistas a los testigos que has incluido. Al volver a mi mesa, noté que Nicolás no estaba. Su silla vacía. La pantalla encendida. Su café sin terminar. Nadie decía nada, pero las miradas empezaban a cruzarse. A las 11:42 vi a Carlos caminar con Trina por el pasillo. A las 12:10, Marta entró en la misma sala de reuniones. A las 13:30, fue el turno de Andrea. Uno a uno, todos los nombres de mi hoja de cálculo fueron citados. Y a las 14:47, Nicolás regresó. No se sentó. Se quedó de pie, con el abrigo en la mano, mirando alrededor. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, los mantuvo apenas un segundo, luego desvió la mirada. No dijo nada. Solo se sentó, se puso los auriculares y comenzó a teclear. Pero el ruido de sus dedos sobre el teclado era distinto. Rígido. Impaciente. Yo me limité a seguir trabajando. Pensé que eso sería todo. Que Recursos Humanos tardaría días en emitir algún comunicado formal. Que habría silencio, burocracia, ambigüedad. Pero subestimé una cosa, lo rápido que cambia un lugar cuando el miedo se va. A las 16:30, ya se comentaba en voz baja en las esquinas. Algunos empezaban a preguntar entre sí. ¿A ti también te molestaban sus bromas? ¿Y tú, te reías por compromiso? A las 16:47, Nicolás se levantó y fue directo a la oficina de Trina. Cerró la puerta tras de sí. Estuvo dentro más de media hora. A las 17:29 salió. No dijo una palabra. Fue a su escritorio. Recogió su mochila. Guardó sus cosas. Apagó el ordenador. Y sin mirar a nadie, caminó hacia el ascensor. Pasó por mi lado. No frenó. No se despidió. Solo se fue. Y yo, por primera vez, no sentí rabia. Ni alivio. Sentí que era justo. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. No hubo anuncios oficiales. Ninguno nos despedimos de un gran compañero. Solo un escritorio vacío donde antes había ruido, bromas, interrupciones. Nadie preguntó. Nadie explicó. Pero todos lo sabían. Yo llegué como siempre, sin prisas, pero más ligero. Por primera vez en meses, no tuve que prepararme mentalmente para enfrentarme al sarcasmo de alguien a quien nunca le importó si cruzaba la línea. A media mañana, Marta pasó por mi escritorio. No lo dije antes, pero gracias, murmuró. ¿Por qué? Pregunté. Porque hiciste lo que muchos pensamos y nadie se atrevió. Poco después, Carlos me envió un mensaje por Slack. Trina nos ha dicho que podemos añadir detalles adicionales si recordamos algo más. Voy a enviarle un par de cosas que olvidé. Luego me escribió Javier, del equipo de soporte. Perdón por haberme reído aquel día. Sabía que no estaba bien, pero tampoco sabía cómo frenarlo. Y después, uno de los mensajes más inesperados. Alejandro, un ingeniero con el que nunca había tenido más que intercambios de cortesía en el ascensor. Nicolás también fue conmigo al principio. Comentarios sobre mi apellido, sobre cómo hablo. Me hizo sentir ridículo. Lo ignoré porque creí que no tenía opción. Gracias por demostrar que sí la hay. Era como si alguien hubiera girado la perilla del silencio en la oficina. Lo que nadie decía antes, ahora empezaba a brotar por todas partes. Pero lo que más me impactó fue un mensaje en LinkedIn. Me lo envió Ravi Patel, el becario del que Andrea me había hablado semanas antes.
No sabía que aún seguía en España. Me contaron lo que hiciste. Solo quería decir gracias. Yo no pude. Me fui sin pelear. Tú sí lo hiciste. Y ganaste. No supe qué responder. Solo le puse. Ojalá no hubiéramos tenido que pasar por esto para que algo cambiara. Esa misma tarde, recibí un correo de Trina. Asunto, resolución final, caso Nicolás Ramírez. Confirmamos que el señor Ramírez ya no forma parte de Datosure Consultoría. Se ha archivado un resumen formal en el expediente correspondiente. Agradecemos tu colaboración y tu disposición a confiar en este proceso. Si en algún momento necesitas soporte adicional, cuenta con nosotros. No hubo aplausos. No hubo fiesta. Solo un cierre. Pero fue suficiente. Esa noche no abrí ningún Excel. No revisé correos viejos. No repasé mentalmente conversaciones para ver si dije lo correcto. Cené tranquilo. Salí a caminar. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. La semana siguiente no cambió nada en apariencia. Las mesas seguían en el mismo sitio. El ruido de los teclados era el mismo. La cafetera seguía estropeándose cada 3 días. Pero algo en el aire era distinto. Las reuniones eran más pausadas. La gente medía sus palabras. No por miedo, sino por conciencia. Nadie caminaba sobre cáscaras de huevo, pero sí con más cuidado. Como si, de pronto, todos recordaran que el respeto no es una opción, sino una base mínima. Recursos Humanos no hizo grandes anuncios. No hubo un comunicado tipo hemos aprendido la lección. Pero sí empezaron a pasar cosas. Aparecieron carteles discretos en las salas comunes. Cultura laboral segura, diversa y respetuosa. Tu voz importa. Y lo más importante, en la intranet, justo al lado del botón de solicitar vacaciones, apareció un nuevo enlace. Reportar comportamiento inapropiado, con opción anónima. También iniciaron sesiones cortas, optativas, sobre inclusión, lenguaje cotidiano, y como ciertas bromas, aunque populares, pueden tener consecuencias. A las primeras se apuntó poca gente. Pero cuando vieron que no eran sermones, sino conversaciones reales, los grupos se fueron llenando. En una de ellas habló Andrea. Nunca mencionó mi nombre. No hacía falta. Habló de patrones que se repiten, de silencios que se perpetúan, y de por qué es más fácil mirar a otro lado, hasta que alguien deja de hacerlo. Yo no hablé en público. Pero en privado, muchos vinieron a mí. Marta. Desde que tú lo hiciste, me animé a pedir cambios en mi propio equipo. Javier. No sabía que podíamos decir algo sin que nos llamaran exagerados. Carlos. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no hiciste ruido. Solo lo hiciste bien. Y en medio de todo eso, yo seguía con mis tareas. Seguía entregando informes. Participando en proyectos. Me invitaron a colaborar en un estudio estratégico con un cliente internacional y me nombraron responsable técnico de un área que antes gestionaba otro. No por lo que pasó. No por pena. Sino porque, al parecer, la gente empezó a confiar en mí. En mi forma de trabajar. En mi forma de hablar, incluso con acento. Una tarde, el director general, un hombre al que solo había saludado en el ascensor, se acercó a mi escritorio. Me miró a los ojos y dijo: gracias por actuar con integridad. Solo eso. Pero fue suficiente. Un mes después de que Nicolás dejara la empresa, me encontré de pie en la misma cocina donde todo empezó. La cafetera seguía igual de lenta. El cartel de vasos reciclables se había caído de nuevo. Pero esta vez, no era yo el que evitaba el contacto visual. Era otro. Luis Tran, un nuevo analista de datos. Acababa de incorporarse esa semana. Origen vietnamita. Jovencísimo. Tímido. Apenas hablaba en las reuniones, pero se notaba que era brillante. Yo estaba sirviendo café cuando se me acercó con una mezcla de nervios y sinceridad. Perdona si esto es raro, pero tú eres Li Wei, ¿verdad? Asentí.
Me han contado lo que hiciste. Solo quería decir gracias. ¿Gracias por qué? Pregunté. Porque ahora sé que aquí sí se puede hablar. No supe qué responder. Solo sonreí. Y ahí lo entendí. Todo este tiempo pensé que lo hacía para defenderme. Para que me dejaran en paz. Para poder hacer mi trabajo sin miedo. Y sí, todo eso era verdad. Pero también fue por algo más. Fue por todos los que vendrían después. Luis no dijo nada más. Se sirvió su café. Y justo antes de salir, se giró y me dijo: por cierto, hablas perfecto español. Reí. Con acento, pero sí. Acento no es error, dijo. Es historia. Esa frase se me quedó grabada. Sigo trabajando en Datosure Consultoría. Sigo diciendo las R's a mi manera, con entonación del sur de China. Sigo comiendo con palillos cuando me da la gana. Y lo mejor, ya no intento sonar como nadie más. Nunca fui ruidoso. Nunca necesité imponerme. Solo necesitaba que me escucharan. Y ahora, por fin, lo hacen.